refrescar un poquito de las enseñanzas que nos ha dado el Señor a esta iglesia. Queremos aprender cómo somos, cómo debemos encaminarnos, qué requiere Dios de nosotros. Amén. ¿Se acuerdan del arco de la iglesia? Amén, amén. Todos recordamos, es como un lema para nosotros en la iglesia, y fue mandado por el Señor para saber que debemos todos pasar por este arco, ¿verdad? Donde dice que toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial es desarraigada, y donde a través de eso queremos deshacer toda obra del diablo. Amén. El diablo ha planificado nuestra destrucción, nuestra vida triste, amargada, opacada, oprimida, pero Jesús vino a darnos la verdad que nos libere, desarraigando todo lo que no es de Él. Amén. Y gracias al Señor, la mayoría de nosotros estamos pasando por debajo de ese arco. Amén. Ahora, dentro del arco, cuando empecemos en todas esas ministraciones de parte del Espíritu Santo, ayer tuvimos un ayuno glorioso, el Señor se ha manifestado, así como dice la palabra, que el ayuno es para desatar ligaduras, y es lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y el Señor quiere levantar su iglesia. Dios quiere restaurar un modelo de iglesia, que esto no es así, ¿verdad que no? Dios necesita al que llama, Él prepara. Amén. Él necesita levantar, no sé si los puedes escribir en el medio, a un equipo de personas, así como en el pasado Dios levantó a 5 hombres para restaurar un templo donde se le adora. Y sabemos nosotros que Dios no quiere levantar paredes, ¿verdad? Sino una congregación que se reúne, que le reconozca y que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Y entre los hombres que hoy vamos a estudiar, sabemos quiénes son los 5 hombres, ¿verdad? Daniel, Zorobabel, Nehemías, Esdras y Ciro. Esas personas, cada una estaba en un lugar diferente, y cada uno tuvo su relación con Dios directa y su llamado directo. Amén. Fíjense que no es el que corra mucho, sino aquel que Dios llama. ¿Lo entendemos? No porque yo quiera correr, no es porque yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino al que Dios llama, porque al que Dios llama tiene frutos de bendición para la iglesia. Amén. Y Dios llamó a estos 5 hombres para reedificar el templo de Dios en Jerusalén. Primero usó a Daniel, y hoy vamos a ver por qué Dios usó a Daniel y cómo lo usó. Ponme solo Daniel. Gloria al Señor. Es que hoy esta semana había muchas actividades, así que no pudimos preparar nada. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios escoge a Daniel? ¿Qué había en Daniel? Primero nosotros vemos que Daniel fue deportado de Jerusalén hacia Babilonia, como todo el pueblo. Obedeció a la orden de Dios que todos debían
de ser deportados. Amén. Y hoy vamos a ver en Daniel dos cosas muy importantes, que si queremos nosotros ser embajadores de Cristo, colaboradores de Cristo, queremos ser obreros en la obra de Dios, ¿lo queremos ser? Amén, amén. Está sentado entonces en el lugar equivocado. Amén. ¿Queremos ser colaboradores en la obra de Dios? Amén. Con entusiasmo, hermano. Amén. Con deseo fervoroso. Porque imagínate que alguien lo manden a ser una secretaria en alguna oficina importante. ¿Cómo se sentiría? ¿Verdad? Se sentiría honrado. Oye, voy a trabajar con fulano de tal. Usted es llamado a servir en la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tenía Daniel de especial? Amén. Vamos a ver ahí un detalle muy importante en su vida, que es la santidad y la fidelidad, sin la cual nadie verá al Padre, dice la Biblia, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Padre. Y hoy vamos a estudiar lo que es la santidad y la fidelidad de los hijos de Dios, que siembren a través de eso frutos que todo el mundo lo va a ver. Amén. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor llamó a 4 de los hijos de Israel y los puso en su corte, les dio 2 años para que comieran, bebieran y sean enseñados, para que escoja entre ellos a sátrapas, ministros en la corte del rey. Amén. Y eran hijos de príncipes del pueblo de Israel. Escogió a Sadrach, Mesach y Abednego. Uno se llamaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías. El rey le cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesach, y a Azarías, Abednego. Amén. Ahora sí entendimos. Gloria al Señor. Fíjense que a Daniel le puso Belsasar, que era el nombre del dios pagano de Nabucodonosor. Nosotros entendemos que el nombre marca un camino. ¿Qué quería el rey Nabucodonosor con eso? Guiarlo ¿hacia dónde? Hacia el paganismo. Solo que hubo algo en el corazón de Daniel, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. ¿Por qué era contaminarse al comer simplemente una comida que le vayan a presentar? Que la ley de Dios les exige qué beber y qué comer. Y en su corazón Daniel quería ser santo. Y ser santo es ser apartado de lo común y corriente, que aunque él estuvo en un lugar donde no hay congregación, no podían ellos con libertad manifestar su fe, sino que estaban dentro de un palacio que se le exige que se hagan cosas paganas. Nosotros estamos en el mundo, y en el mundo hay muchas cosas, muchas corrientes que nos quieren arrastrar. ¿Qué hizo Daniel para no ser arrastrado? Simplemente proponer en mi corazón. Qué sencillo, ¿verdad? Pareciera. El deseo de mi corazón es tan importante para Dios, que solo yo deseo conocerte, Señor, y Dios mueve y empieza a trabajar para que todo lo que impide que yo lo conozca a Él
sea derribado, sea desarraigado, como dice aquí. Amén. Entonces nosotros necesitamos saber que no es muchas cosas que voy a hacer. Él hará en mí. Él simplemente propuso en su corazón, o sea, deseó en su corazón de que no contaminarse, no practicar, a pesar del nombre que le pusieron, no fue obediente a esta voz, no fue obediente al deseo del corazón de su amo, sino ahora yo tengo un amo superior que el Nabucodonosor. Amén. Entonces, cuando Dios se mueve, sabe qué hacer, ¿verdad? A lo mejor él hubiera llorado, pataleado, ayunado, pero simplemente él deseó en su corazón y Dios puso la gracia. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos le dijo, oye, si yo voy a hacer eso, simplemente al ver los que no tienen la salud de los otros, el rey me mata. Pero a pesar de eso, el poder de Dios movió a ese hombre a aceptar. ¿Cuántos creemos que Dios mueve montañas? Lo que creemos que no es posible, es posible. A una maestra aquí en la iglesia le dijeron, tú por no pertenecer a algo, tú nunca te darán el nombramiento en el Ministerio de Educación. Y saben, oramos al Señor y la misma persona que dijo que no era posible, que eso era imposible que se logre, ella misma trajo el nombramiento en un papel y le hizo así y le dijo, mira, ahí tienes tu nombramiento. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, que el que opera ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y es el mismo que hizo milagros y prodigios ayer, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Entonces Dios hizo conforme al deseo del corazón. ¿Cuántos sabemos que Dios complace el deseo de nuestro corazón? Dios no oye mis labios. ¿Me están entendiendo? Porque yo de labios puedo decir, pero en mi corazón yo quiero otra cosa. Y muy en el fondo de mi corazón todavía tengo como apego a cosas carnales que Dios no puede responder. Pero cuando yo dentro de mi corazón deseo serle fiel y apartarme de lo que es corriente, de lo que es común en todas las naciones, entonces Dios va a poner su mano. Amén, gloria al Señor. Entonces hay un fruto de la santidad, ¿verdad que sí? Y la fidelidad a Dios. Cuando Dios dice sed santos, ¿verdad? Porque vuestro Padre dice sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Y perfecto es ir en santidad, porque sin santidad no hay perfección. Amén. Gloria al Señor. En Daniel 1:20 podemos ver cuál es el primer fruto que hubo de querer mantenerse, retener lo que yo tengo. Cuando el Señor nos siembra, porque al desarraigar lo que Él no plantó, Él quiere traer y plantar lo suyo. No es que saque aquello y me quede. No, yo tengo que comer de la palabra, yo tengo que comer de Él, buscar su presencia, y Él llenará ese lugar, esa área en mi corazón. Amén. Entonces, si yo le soy fiel y le soy consagrada, santificada, amén, entonces Dios
va a obrar y va a dar fruto, va a sembrar en nosotros su presencia. Y fíjense el primer fruto que tuvo Daniel. Dice en el 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Después que pasó los 3 años, después que ellos pasaron y vieron que su semblante no cambió, Daniel pidió lo que él puede comer en ese sitio, y entonces él fue hallado, ¿cuántas veces? 10 veces mayor, mejor que los otros. O sea que el obedecer a Dios, el permanecer en santidad y fidelidad a Dios puede traer mejores. Muchas veces dicen, ay, ¿qué dirán de mí? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Soy un ejemplo, una maestra entre tantas maestras que hacen cosas y yo hago lo contrario. O sea, es como que qué vergüenza. Pero Dios, en vez de avergonzar, te va a poner como la mejor. Nadie puede hacer algo a Dios sin que Dios traiga una recompensa. Dios ve el detalle mínimo que yo puedo poner en Él, y Él necesita personas que en verdad lo que hemos aprendido lo retengamos. Venimos en tiempos muy difíciles. La crisis no es material, no es física, es espiritual, hermanos. Estamos viviendo en una época de crisis espiritual, donde nadie quiere ver ni buscar a Dios, sino buscar en cualquier fuente que fuera, pero no en lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Pero cuando uno le es fiel, ya vimos el primer fruto que Dios hizo, que vamos a ser mejores físicamente, emocionalmente, espiritualmente y materialmente. ¿Dónde estaba Daniel al examinarlo y salir 10 veces más mejor, que otros? En el palacio, y fue nombrado como tercero del rey. Amén. El segundo punto que nosotros vamos a ver, cuando nosotros prosperamos, el enemigo es envidioso, es celoso de nosotros. Él quiere que en lugar de que prosperemos, que nos adelantemos, que seamos distinguidos entre otros, el enemigo se va a levantar. Amén. Y vemos que los compañeros de servicio en el palacio se levantaron ¿contra quién? Contra Daniel. Vamos a ir a Daniel 6:32. Gloria al Señor. ¿Cómo? No hay 6:32. Es 6:3 al 5. Amén. Disculpa que no vi la rayita aquí. El 6:3 al 5. Dice, pero Daniel mismo era superior a todos, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué dice ahí? ¿Qué había en él? Un espíritu superior. Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y eso genera envidias, hermano.
Eso genera celos del diablo, y entonces que se levantaron sus compañeros a querer destruirlo. Amén. Y pusieron una trampa para que poderlo hacer caer. Amén. Pero vamos a ver por qué ellos vieron en él un espíritu superior, y no dice espíritu con mayúscula. La cercanía de Dios, la fidelidad de Dios, la santidad que podemos vivir alimenta nuestro espíritu, y nuestro espíritu se pone más activo, se aviva y maneja nuestras vidas, y nuestra vida tiene que ser diferente. Y eso es lo que ellos veían, ¿verdad? Que en él había un espíritu superior. ¿Lo queremos nosotros? Amén, gloria al Señor. Fíjense, después dicen que sus compañeros empezaron a buscar en qué acusarlo. Muchas veces nosotros nos adelantamos en el camino de Dios y el enemigo busca puertas abiertas. ¿Para qué? Para hacernos caer, para debilitarnos, para hacernos dudar de la obra de Dios. Ay, pero no es posible, a mí Dios no me quiere, ¿verdad que sí? Y si no, Dios lo permite, ¿para qué? Si esas puertas existen, son peligro para mí, y necesito sacar lo que hay en esa puerta y cerrarlas. Amén. Entonces los compañeros dicen, en el 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas que no podían hallar ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¡Qué maravilloso! ¿Usted se imagina que alguien diga de usted eso? Yo creo que es el privilegio más grande. Que podamos llegar, y podemos llegar a esto, hermano, porque tenemos al Espíritu Santo vivo en nosotros y nos encamina. Solo necesitamos proponer en nuestro corazón. Es algo tan deseo, Señor, santificar mi vida para ti. Deseo, Señor, serte fiel en todo. Ayúdame tú, quita los obstáculos. Entonces podemos llegar al punto que el acusador que habla Apocalipsis de los hijos de Dios ya se le cierra la boca. No puede acusarme de nada. ¿Por qué? Porque primero fui santificado por la sangre de Cristo y he propuesto en mi vida no contagiarme de este mundo. Amén, gloria al Señor. Entonces el diablo no va a hallar en mí falta alguna, ni vicio, ni nada que pueda él decir: ah, pero es que él es así. Amén, gloria al Señor. Entonces convencieron al rey Nabucodonosor a traer un edicto, una ley que diga que el que va a adorar a otros dioses que no sea el Dios del rey, pues será lanzado ¿dónde? Al pozo de los leones. Amén. Pero ¿qué hizo Daniel cuando supo el edicto? Entonces empezó a hacerlo a escondidas, se empezó a arrodillar para orar en sitios que no lo vean, cerró su ventana, cerró su puerta. ¿Lo hizo? Abría las ventanas, las dejaba abiertas, y así como él se acostumbraba a orar, él siguió orando. Amén. Y al hacer eso, ¿qué le está diciendo a Dios?
Que él confía en Dios, que lo que pueda hacer el enemigo o lo que pueda hacer el hombre no le importaba. Qué bueno llegar a ser así, hermanos. Que sin temores, sin pensar en lo que pueda hacer el hombre, pueda yo pensar en lo que Dios puede hacer. Yo confío en mi Dios y adoraré y haré. No voy a esconder la Biblia para que no vean que yo soy evangélico o cosas así. Amén, que mucha gente lo hace. Sino que él abiertamente, como su costumbre, no es que hizo cosas nuevas, sino así yo adoro a Dios. Y según su costumbre, él se ponía a adorar, orar al Señor. Cuando lo acusaron, el rey se entristeció por eso, pero tenía que cumplir el edicto que mandó y lo llevó a la fosa de los leones. Si hay problemas en nuestras vidas, ¿verdad que sí, hermanos? Sí lo hay. Pero la prueba más grande la vuelve Dios en bendición nuestra. ¿Cuántos lo han vivido? Las pruebas más grandes que pueda formar el enemigo a nuestra vida se vuelve en bendición. Porque aquello que el enemigo quiera hacer queda como una muestra de la gloria de Dios. Corrió el rey al día siguiente y le dijo, fíjense la palabra que usó el rey: Daniel, el Dios a quien tú continuamente oras y amas, ¿te ha salvado? O sea, eso hizo que el enemigo y la gente alrededor creyera en este Dios, porque cuando ellos vieron que él no le importó el castigo y seguía fiel a su Dios, pues hizo que dudaran de sus dioses y le reconocieran que hay un Dios que sí puede ayudar. Y dijo Daniel, sí, Jehová mandó su ángel. ¿Y qué hizo con los leones? Tapó sus bocas. Mi conducta ante Dios, mi fidelidad a Dios, mi perseverancia, porque lo que vemos en Daniel aquí es una perseverancia. Dios requiere de hombres así, Señor, amados, porque Él quiere levantar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Él necesita que al venir en las nubes haya personas así, hermanos, para poder ser levantados. Amén. Y él, ¿qué piensa usted que hicieron los leones ahí? Al taparse su boca, se durmieron, y él, yo me imagino que se puso su cabeza sobre una almohada tan rica y durmieron. Y en la mañana ahí estaban los leones y a él estaba allí. ¿Puede hacer esto en mi vida el Señor? Sí, hermanos. Si yo le soy fiel, si camino como Él quiere caminar, mire, eso es lo que busca Dios para gloriarse en nosotros. Un día era nueva creyente, tenía a cargo la predicación, y personas estaban hablando y me llegaron las palabras. Me turbé tanto, pero yo le dije, tú eres Jehová mi pastor y nada me faltará. Y me quedé así, abrí la Biblia y el Señor me guió a leer: mi sierva eres, en ti me gloriaré. ¿Saben? Alegraremos el corazón de Dios, moveremos, abriremos los cielos para que bajen y suben ángeles al servicio de la iglesia. Cuando nosotros le somos fieles a Dios
en todas las cosas. Ya no habrá cielos de bronce por el pecado, sino todo lo contrario. Fíjense qué es lo que hizo Daniel con su vida. Abrir los cielos. Ellos estaban ¿dónde? En la cuna del ocultismo en Babilonia. Los cielos ahí estaban cerrados de bronce, pero sobre él, sobre su persona, vino un ángel y tapó la boca del león. Amén, hermano. Quiere decir que Dios puede hacer leones con nosotros, ¿verdad que sí? Porque Él es el león de Judá y puede hacer de nosotros leones frente a toda prueba. Gloria al Señor. Sí, el fruto de esto, cuando Dios ve nuestro caminar en santidad, en fidelidad, pase lo que pase, Dios va a empezar a revelar cosas maravillosas. No vamos a seguir en el mismo nivel de crecimiento espiritual, sino vamos a llegar a mucho más. Dios necesita atalayas en la iglesia. Dios necesita personas visionarias. Dios necesita revelar, porque la palabra nos dice, ¿habrá algo que Dios va a hacer que no revele a su iglesia, a sus profetas? Dios necesita hallar personas como Daniel para revelarles lo que Él quiere hacer. Amén. Cuando nosotros nos abrimos a Él, cuando nosotros venimos a Él, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Ahí el Señor va a revelar sus planes. Dios necesita a muchos Danieles en la iglesia, hermano. Dios necesita levantar ministros y un ministerio de personas visionarias, santas, que encaminan y sean los ancianos de la iglesia, y pueda Dios revelar sus secretos, revelar lo que Él va a hacer en medio de nosotros. Amén. Fíjense que a Daniel, si leemos en el capítulo 7, 8 y 9, vemos que a partir de ahí empezó Dios a revelar visiones. Y saben, todavía los teólogos mejores que hay no han podido acertar en todas a interpretar esas revelaciones, porque son tan profundas y tan precisas que muchas veces la mente del ser humano no puede asimilar lo que Dios ha hablado allí. Amén. Pero Dios necesita que nosotros tengamos visión, dónde estamos parados, hacia dónde vamos a ir, cuál es el plan de Dios para nosotros. No es que vamos a planificar y decirle, Señor, apóyanos en eso. No, el plan es de Dios y Dios va a revelar, porque en la palabra dice que sin visión el pueblo perece. Amén. Entonces se necesita en la iglesia personas visionarias. Se necesita que el pueblo de Dios todo entero pueda ser visionario y pueda recibir lo que Dios quiere hacer, porque de esta manera estamos de mano a mano con Dios y podemos ser colaboradores en su obra. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 9 vemos que Él estaba como una atalaya, estaba alerta, estaba viendo los tiempos, ¿verdad? Jeremías dijo que el pueblo de Israel iba a estar 70 años. Y en el capítulo 9 vemos que Daniel empezó a buscar en los libros y vio que se estaban cumpliendo los 70 años que habló Jeremías. ¿Y qué hizo él? Dijo, no, ya nos vamos de aquí.
ya vamos a salir de ahí, y se puso a dormir. ¿Hizo eso? Fíjense cuántas señales hay de que Jesús está en la puerta, que viene Jesucristo. Las Escrituras nos lo dicen. Todas las señales que en la Biblia dicen se están cumpliendo una a una. Entonces vamos a estar tranquilos, despreocupados. Jesús viene, nos vamos con Él y felices. ¿Qué se requiere de ese Daniel en la iglesia de Jesucristo? Se requiere personas que se pongan en la brecha, que confiesen los pecados del pueblo de Dios. Él en ninguna manera dejó de adorar a Dios. ¿Pero qué le decía a Dios? Yo y mis padres hemos dejado tu adoración y nos hemos dirigido y buscado a otros dioses, porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Amén. Pero él se identificó con el pecado del pueblo, vino para arrepentirse, para pedir perdón, para pedir misericordia y la bendición de Dios. Amén. Entonces en su oración comenzó Dios a obrar para el regreso de este pueblo a Jerusalén. Entonces Dios necesita varones y varonas que sean como Daniel. Dios se va a, dice la Biblia que en los postreros tiempos derramará de su espíritu y hará cosas sobrenaturales. Esperamos en Dios cosas maravillosas en toda área, en la naturaleza, en la gente, en las familias, en los niños, en los ancianos. Dios va a hacer cosas grandes en estos últimos tiempos, así como serán soltados de sus prisiones a potestades diabólicas, y estamos viendo cómo está aumentando el pecado, aumentando las cosas terribles del enemigo. Así va a sobreabundar la gracia de Dios, así se va a sobreabundar la dádiva de Dios, los milagros de Dios, las cosas sobrenaturales que van a pasar en nosotros si nosotros sabemos estudiar los tiempos, saber que este es un tiempo de clamor, es un tiempo de oración, es un tiempo de estar en ayunas, es un tiempo de buscar el rostro de Dios y poder oír qué es lo que Él quiere de mí. Cada mañana, Señor, ¿en qué puedo yo servirte en este día? Lo necesitamos, es un llamado para esta iglesia, hermano. Dios nos ha dado como estrategia. Un día le dije, Señor, yo necesito tener esa estrategia. ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Y el Señor mostró el equipo que Él quiere levantar en medio de nosotros. Y tener, no es que vamos a sentarnos debajo de la, ¿cómo se llama? La palmera que da dátiles. Se sienten a ver si cae uno para comer una, porque es tan alta que no llega, ¿verdad? Las palmeras son muy altas. No podemos hacer eso, hermano. No podemos esperar que caigan de vez en cuando una bendición de Dios. Hay que buscar en las alturas. En el Espíritu podemos llegar. No importa el largo que tenga, va a llegar la bendición de Dios, porque al que busca a Dios dice que hallará. Amén. Entonces nosotros necesitamos buscar en este tiempo más que nunca. Señor, este es el tiempo que pronto llegarás, y esta es como la batalla final, y nos corresponde a nosotros tener la gracia de Dios de participar en ella. Amén. ¿Qué vamos a hacer para guerrear? Nosotros ya sabemos que no es que nos vamos a levantar y pelear y reprender y atar demonios. ¿Cómo se puede guerrear? La oración, la
llegar a las almas que Él tiene, llevar la luz a estas almas que están en tinieblas, llevar la verdad de la palabra de Jesucristo a sus corazones. Ellos decidirán y seguirán a Cristo. Esa es la batalla que hay que hacer. No tenemos que ni atar ni hacer, sino estar en esa santidad, hermanos. Estar plenos en Dios, y Dios hará que la palabra que yo diga sea saturada del Espíritu Santo, que va a romper puertas que no se han abierto antes y van a abrirse. Amén. Y lo necesitamos. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, ¿qué necesita? Fíjense, vamos a ir a Josué 7:13. Le dice Dios a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Cuán importante? ¿Quieres la victoria contra tu enemigo? Santifícate. Vive en santidad a Dios, porque está clara la palabra de Dios que dice: no podrás hacer frente a tus enemigos. Si tienes puerta abierta a la maldición, trabajarás de noche a noche, las 24 horas, y no lograrás nada. ¿Por qué? Porque no hay santidad en tu vida. Necesitamos ser santos para poder simplemente, ¿qué hizo Daniel? Simplemente consagrarse a Dios, hacer lo que Dios requiere, amarlo con todo su corazón, proponer no contaminarse, y venció a todos sus enemigos. Todos los que se levantaron contra él, los venció. Tuvo obras, o sea, a veces dice que no hay que ir a buscar pecados viejos y no sé qué, que Dios no va a revelar. Y una vez le dije a alguien: si Dios reveló el sueño que soñó otra persona y le dio su interpretación, que eso es lo que hizo Daniel. Cuando se requirió interpretación, y así pidió el rey: quiero el sueño que yo vi. Es como decir, Marisol soñó, y alguien tiene que decir qué soñó ella. ¿Cómo vas a ver? Imposible. Pero nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Y reveló el sueño y reveló su interpretación. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en esta condición, no hay enemigo, no hay enfermedad, no hay obstáculo que pueda vencer, sino vencemos a todos los obstáculos. Amén. Pero como dice aquí, que nos levantemos y nos santifiquemos. Amén. Gloria al Señor. En Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios tiene preparado milagros y prodigios, grandezas que va a usar en su iglesia, en su pueblo. Y necesita, y este es el tiempo verdaderamente que dice la palabra en Apocalipsis: el que es santo. O sea, no es que soy santificado en la sangre de Cristo y ya, no hace falta más, ¿verdad? No, dice: santifíquese más. El que es puro, usted es puro.
ahora purifíquese más, o sea, y tiene que buscar más. ¿Qué hay en mí, Señor, que estorba? No es que me voy a quedar tranquilo, no, lo pasado pasó. Si tengo este pensamiento, entrégalo a Dios. Yo necesito purificarme más y santificarme más. Guíame tú cómo lo voy a lograr. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios quiere hacer esto y necesita que nos santifiquemos. Gloria al Señor. Vamos a ver si hoy en día alguien hace una pregunta: ¿y cómo me santifico? Vamos a ir primero a 2 de Tesalonicenses 2:13, porque la palabra contesta toda pregunta que uno puede tener o inquietud que pueda tener. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Está hablando Pablo a ovejas que él ha predicado y son ahora hijos de Dios. Amén. Y dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios a todos nosotros nos escogió para ser salvos. Amén. La salvación es un mandamiento de Dios. No es una opción si quieres o no quieres. Porque el no querer, hay un solo camino. No hay opciones ahí. O sea, yo no soy de aquí ni soy de aquí, puedo andar en el medio. No existe el medio. O estamos con Cristo o hemos de ser enemigos de Dios. Amén. Pero ¿cómo va a ser esta salvación? Dice, mediante, o sea, la salvación es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que fíjense que aquí pone la santificación antes que la fe. Jesús cuando predicó, salió y predicó que dijo: arrepentíos. Al arrepentirme me estoy santificando. Amén. Entonces Dios dice: arrepentíos, y después dice: y creed. Porque creed sin arrepentirme, creed sin santificar mi vida, no me sirve. Porque el diablo cree y tiembla, y tiene un solo camino y un solo fin, que es el infierno. Amén. Entonces creeré, y creeré en la verdad, no según pienso, hago un modelo de Dios según pueda entender, sino en la verdad. ¿Dónde está la verdad, Señor? Buscar a Cristo es buscar la verdad. La verdad será revelada a través de Cristo. Entonces, si tenemos que mediante la santificación por el Espíritu, ¿a quién voy a buscar? Al Espíritu Santo. Yo necesito, Señor, que santifiques mi vida, que saques lo que no es tuyo, que me encamines, que abres mi entendimiento, que abres mis ojos del Espíritu, que abres mis oídos del Espíritu, que yo pueda oír y oír la verdad. Amén. Entonces yo necesito del Espíritu Santo. Tengo que invocarlo en mi vida. Tengo que decirle: señorea. Jesús dijo que Él nos enseñará todas las cosas. Espíritu Santo, necesito que me enseñes. Espíritu Santo, necesito que reveles la verdad a mi espíritu. Y entonces el Señor, día a día, no es 4 días de retiro que vamos a hacer eso. Esto es en una búsqueda diaria, es como dice el libro de Mirta, un estilo de vida. Amén. Tenemos que tener este estilo de vida de búsqueda del Espíritu Santo y la palabra de Dios para nacer y permanecer y crecer en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así como decimos que nacemos del Espíritu y el agua. Amén. Y hay otra
palabra que vamos a leer en 1 Pedro 1:2, que también nos dice que somos elegidos, ¿ok? Como que Primera de Pedro dice elegidos según la presciencia, o sea que Dios conoce todas las cosas antes de que pasaran, aunque Él no la decida. Amén. Él decidió la salvación de nosotros. Elegidos y llamados somos toda la humanidad. Amén. Pero ¿a quién escoge Dios? Al que se santifica. Dice según la presciencia, porque Él ya sabe cuál es mi decisión, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Me llamó la atención esta palabra cuando dice en santificación del Espíritu para obedecer, o sea, la santificación me ayuda a obedecer y en obediencia puedo ser rociado con la sangre de Jesucristo. Muchas veces decimos, cúbreme Señor con la sangre de Cristo, cubre. Tú nada más, aún al mundano se le está diciendo, tú te cubres en la sangre de Cristo y nada pasa, pero no está en obediencia. Si no estoy en la obediencia, ¿qué va a pasar? Nada. Amén, hermanos. Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. Si estoy en obediencia a Dios, entonces estoy bajo la sangre de Cristo y nada malo me puede pasar. Así que cuando le digas a alguien eso, tienes que completarle. Si obedeces a Dios, te cubre con la sangre de Cristo y nada nos pasa. Amén. Gloria al Señor. Así que necesita el Señor formar en nosotros la santidad. Necesita el Señor obrar y es el tiempo de Dios de levantarnos como iglesia que pueda ser una antorcha que pueda encenderse y hacer luz en medio de las tinieblas, porque todas las cosas que podemos ver fuera del contexto de la palabra es oscuridad. Amén. Quien tiene la luz es Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y Él es el único que nos llevará ante el amado Padre. Gloria al Señor.